que tiene que reconectarse, perdón. ¿Sí? No lo hice yo, eso fue el Google Meet. Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar nuestro curso de odontología. A ver, antes una aclaración por lo que respecta al cronograma de presentación de las tareas. Está, por lo menos desde la semana anterior, en el e-virtual, las fechas en las que ustedes tendrían que subir las tareas al e-virtual. Desgraciadamente, yo no les he puesto un enlace para que ustedes puedan subir los archivos, pero sin embargo, les pido que, esa es una cuestión puramente formal, les pido de favor que ustedes se apeguen a ese cronograma. Está ahí exactamente qué es lo que tienen que subir eh, son horas de clase. Eh, Excepcionalmente, creo que en ninguna ocasión he puesto que suban la tarea en días que no tenemos clase. ¿Sí? Entonces, no va a haber coincidencia, como de hecho está pasando, entre el avance que yo estoy haciendo en mis clases y las lecturas del procesamiento de la información que ustedes hacen. Entonces, por favor, está ya tienen ustedes ya la indicación de cuándo tienen que subir y qué tarea tienen que realizar. Eso tanto en nuestra materia como en la de ética, apéguense a eso. En caso de que no haya el enlace en el e-virtual para que ustedes puedan subir sus tareas, tenemos el chat. Por favor, notifíquenme, denme a conocer que no he puesto el enlace y yo lo haré inmediatamente. Pero no esperen a que nos veamos a la siguiente clase cuando ya pasó la fecha y recién me dicen, profe, no habilitó el e-virtual. ¿Sí? Entonces, les pido muy comedidamente, creo que no volveré a repetir esta petición, que ustedes responsablemente vayan avanzando en el estudio del texto conforme al cronograma. Tienen que hacer la lectura, un resumen y un cuadro sinóptico conforme está en las fechas desde el inicio del semestre. No se vayan atrasando para que no se les acumule. ¿Sí? Yo voy a respetar esas fechas que están ahí en caso de que les habilite para que ustedes suban unos archivos después que ya pasó el plazo, solo les daré 24 horas de un periodo de gracia, en lugar de 48, como estoy haciendo para normalmente. ¿Sí? Bueno, espero que no tengan complicaciones por esto. Ya tienen ahí ustedes el ritmo, la dosis, cómo vamos a avanzar en el estudio del texto hasta la primera semana de febrero. Todo está dosificado. Una cosa sí que les pido, a la fecha no sabemos exactamente qué día vamos a empezar los exámenes interciclo. La universidad dejó, el Consejo Universitario dejó para que determine esa semana de los exámenes interciclo a cada facultad. Eh, que yo conozca, todavía eso no se lo hace en nuestra facultad de filosofía, entonces eh, puede ser que ustedes tengan que subir una tarea cuando estemos en semana de exámenes. Yo hice ese cronograma asumiendo que, si no estoy mal, alrededor del 4 de diciembre ya empezábamos los exámenes interciclo, pero yo no sé si es que realmente sea esa fecha, podría ser quizás un poco después, a la semana siguiente, eso ya está en manos de las autoridades.
En todo caso, no voy a modificar las fechas de presentación de las tareas y, por favor, les pido, respetemos ese cronograma independientemente de cuándo demos los exámenes interciclo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 7 días para exámenes. Supongo que se suspenderán las clases, eso también tiene que determinar el consejo directivo. Y dependiendo de eso, tendremos clases hasta determinado día, pero no voy a mover las fechas de subir al e-virtual las tareas que ustedes tienen que hacer. Están ahí, las tareas tienen un número. Bueno, en ontología creo que puse en vez de tarea la palabra deber. Así está, en ese cronograma. Pero en el e-virtual ya he puesto la T de tarea en vez de la D de deber. ¿Sí? Entonces, espero que esto no les cause a futuro ningún problema. Más bien están anticipados, ya tienen esta advertencia que les comunico desde la tercera semana de clases para que prevean cómo distribuyen ustedes sus demás ocupaciones para que no estén sobrecargados en las vísperas del examen. ¿Sí? Bueno, si es que no tienen alguna duda, alguna petición, algún comentario al respecto, entonces voy a continuar con... Profe, ¿Sí? Le escucho, ¿sí? Silvia. una cuestión, profe, sí. En cuanto a los mapas, podríamos decir, incluso los resúmenes, en caso de que no nos pueda habilitar pronto, nosotros ya tengamos adelantado cierta parte del trabajo por la fecha que ya está designada. Entonces, o sea, nosotros, bueno, creo que la mayoría, o no sé, o solamente yo, digamos, hago un resumen, un mapa por todos los textos que tenemos que leer, digamos, de esa fecha. Entonces, a veces hay, para subir ya el trabajo, está como distribuidos así ya en más fotos. Entonces, tenemos que volver a hacer partes, porque en mi caso, bueno, yo lo que vi, lo que tenía del 30, de la fecha del 30, luego cuando quería subir, estaba, digamos, 9 fotos, si no estoy mal. Entonces yo volví a hacer de nuevo y a separar eso por partes para poder tener las 9 fotos. Si no, en todo caso, hubiera tenido las 4 fotos, que por lo general al principio era así. Entonces, ¿cómo sería eso, profe? ¿Tendríamos que esperar o mejor nosotros ya adelantamos o cómo? Eso no tengo muy claro. A ver, miren, lo que yo en las últimas tareas que les he asignado, les he pedido que tomen una foto de la primera página de cada sección. Puede ser que en una tarea ustedes tengan que procesar 3 secciones, por ejemplo, la 4, 5 y 6, en un capítulo. Entonces, le estoy pidiendo que me suban una foto de la primera página del texto de la sección 4, otra foto de la primera página del subrayado de la sección 5 y una tercera foto de la primera página de la sección 6. Hasta ahí van 3 fotos. ¿Sí? Ahora, en caso que podría ser, en realidad yo no he abierto el libro, suponiendo que la sección 4 sea de una página y está a la izquierda, la sección 5 a mano derecha, a continuación, con una sola foto ya está primera página de la sección 4 y 5. No hace falta, pero no hace falta 3 fotos, ahí están solamente 2. Perdón, una sola. En una sola ya están 2 secciones, puede ser, pero necesito que me den la foto de la primera página de la sección 6. Entonces ahí se hacen más fotos. Igual por lo que respecta a los resúmenes. Si usted en la misma hoja ha resumido sección 4 y 5, con una sola foto ya está sección 4 y 5, pero necesito que me dé otra foto de la sección 6. Entonces ahí salen 4 fotos en vez de 6. Y si es que el cuadro sinóptico de toda esa tarea va más allá de una página, necesito que me den 2 fotos para ver que ustedes me demuestren
me muestren que realmente el cuadro sinóptico está abarcando a la totalidad de la información de esa tarea. Si es que con una sola foto ustedes ya me presentan todo el resumen, perdón, el cuadro sinóptico en una sola foto, no hace falta que me den dos. Y entonces se puede reducir. Por eso creo que les puse mínimo 5 o máximo 2. Ahí tómenlo eso con flexibilidad, pero lo que quiero que ustedes me muestren es que cuando una tarea incluye no solo una sección, sino dos, tres o no sé si en algún caso más, posiblemente no, me den una foto de la primera página del subrayado, de cada sección. Y la primera página, en caso de que, digan ustedes, hay un capítulo, les mando a leer, a ver, pero en ontología es diferente que en ética. En ética les puedo mandar, por ejemplo, a leer un capítulo, una sección de 21 páginas, y es una sola sección. Entonces, no les voy a pedir que me den una foto de la página 1, otra de la 5, otra de la 10, otra de la 15, otra de la 20. Solamente les pido de la primera página. ¿Sí? En el caso del resumen, ahí les pido, eh, puede ser que de la primera y de la última, vean las instrucciones que yo les pongo en el e-virtual. Igual del cuadro sinóptico, eso depende de cuán grande es el cuadro sinóptico. Puede ser que ustedes utilicen la parte baja de una hoja para empezar el cuadro sinóptico, pero no les alcanza. Entonces, la segunda parte está al reverso de la hoja. Ustedes tienen que tomar dos fotos para que yo vea que el cuadro sinóptico está en dos partes y ahí está la totalidad del resumen, de las ideas principales de la lectura que ustedes subrayaron. Entonces, de acuerdo a estas indicaciones, van subiendo el tipo de fotos, ¿sí? No sé si está claro, Cintia, mi explicación o todavía tiene alguna duda. No, profe, eso era mi inquietud. Muchas Ya, gracias. ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la materia. No sé si tal vez alguna otra inquietud de parte de algún otro estudiante. A ver, mis queridos estudiantes, permítanme, a propósito de la inquietud que surgió, el añadir unas palabras que tienen que ver con la cuestión de responsabilidad estudiantil. ¿Por qué les he pedido que pongan 9 fotos en vez de 4? Porque puede ser que por varias razones. Yo sé que ustedes no tienen estudios solamente conmigo, tienen, puede ser 6, 7 materias, además las prácticas de inglés, etcétera. Entonces no tienen tiempo. Y que en alguna ocasión, por cualquier motivo, ustedes no alcanzaron a hacer toda la lectura, pero toman foto de la primera página subrayada, cumplieron la primera actividad. Eh, y el resumen lo hacen sin haber procesado correctamente la información del capítulo, sino tomando ideas de una página de la otra y me presentan un resumen, simplemente como para dejar constancia que sí han hecho la tarea, pero en realidad sin hacerla. Entonces, es ese el motivo que, por el cual he tratado de subir el número de fotos. Nada más como para que tengan ustedes, de mi parte, un poquito de presión para que vayan realizando las actividades como se debe. ¿Sí? Si estuviera, si estuviéramos nosotros en clase presencial, recuerden que yo pasaba por sus puestos y revisaba que ustedes han hecho las tareas. Entonces me mostraban. Ahora, tampoco les voy a pedir que me manden
una foto de cada página. Eso es excesivo y yo no voy a llegar hasta ese extremo. ¿Sí? Asumo que ustedes quieren aprender, están motivados para hacerlo y lo hacen, ¿sí? Sin necesidad de que ustedes necesiten probarme eso de una manera exhaustiva. No les voy a pedir que me envíen 25 fotos de una de cada página del texto. Después, si es que esas 25 fotos se resume, perdón, 25 páginas resumen en 7 páginas, me den 7 fotos más y más las fotos del cuadro sinóptico. Total, 32 fotos. No les voy a pedir eso. Pero tampoco les voy a pedir simplemente una foto de la primera página. Ahí me voy al otro extremo. No, yo quiero ser más bien moderado, ni exceso, ni tampoco defecto, sino por la mitad, si quieren ustedes, la famosa vía media de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, comprendan, ese es el espíritu. Lastimosamente, mi experiencia de décadas de docente me obliga a que tome ciertas medidas para evitar conductas que realmente son de una minoría, puede ser de uno en el curso. Yo esperaría que no sea de nadie, pero que representa la excepción. ¿Sí? Yo les felicito, tengo una buena imagen de todos, por supuesto hay variaciones personales, no podría ser de otra manera, pero les animo, mis queridos estudiantes, de la manera más comedida para que tomen este curso de ontología con todo empeño, con pasión, con ganas de aprender, de despertar esa curiosidad, de que ustedes se lancen por sí mismos en yo les decía, es como un océano, un mar. Hay cuánto que uno puede aprender. ¿Sí? En realidad, yo creo que moriré con un libro en las manos. Uno, no dejaré de estar aprendiendo hasta el último día de mi vida. Les hice una invitación y que simplemente les transmitía lo que decía Lorenzo. Y en otra ocasión les puedo leer un, un párrafo de lo que él dice con respecto a la vida filosófica. ¿Sí? ¿Cómo debería ser nuestro compromiso con respecto a la filosofía? ¿Sí? Personalmente yo creo que es una cuestión de amor. Y no porque lo diga la etimología, no porque filo significa amigo, sino porque después de la pareja que uno tenga como compañero de vida, el segundo amor tiene que ser la profesión de uno. Uno tiene que, estamos nosotros aquí para ser profesores o para ser maestros. Ese es es un título docente en ciencias de la educación, con especialidad bueno, perdón, estaba pensando en la carrera antigua. Ustedes están en la licenciatura cuyo título terminal de profesional es Pedagogía de la Filosofía. ¿Sí? Es decir, su ocupación, su trabajo va a ser en el aula, frente a chicos, a jóvenes que estarán en el bachillerato. Y entonces, pensando en eso, ustedes tienen que prepararse. ¿Sí? Y de una manera que lo hagan con pasión. ¿Sí? No sé si cuando topo este tema, suelo poner el ejemplo de mi profesor de matemáticas de sexto curso en el colegio. Me parece que les conté, no sé si alguien recuerda lo que les voy a contar, si es que no posiblemente les habré dicho. ¿Alguien recuerda esa historia? ¿No? Era un profesor, ¿sí? No nos ha contado, ¿Perdón? profe. No nos ha contado. ¿No les he contado? No. Ya. Gracias, Doménica. El,
este profe de matemáticas de sexto curso, con él no aprendí mucho, a diferencia de mi profe de quinto, a quien le agradezco, ¿sí? Porque empezamos el cuarto cuaderno de ejercicios, cuaderno universitario, lleno de ejercicios, en quinto curso, pero el profe de sexto nos dijo un día, me acuerdo clarísimo, nos dijo, yo soy profesor por equivocación. Yo por vocación quería ser policía. Eso nos dijo el profesor. Por supuesto, expresa sinceramente, con una franqueza eh, total, la posición que él tenía como maestro frente a nosotros, como alumnos. Frente a un profesor de ese tipo, realmente uno no guarda buenos recuerdos, ni tiene mucho que agradecerle, ¿sí? Entonces, imagínense que esté ejerciendo una profesión sin cariño, sin amor. Entonces, eso sería tal vez inconsecuente en el fondo. Si es que yo me sintiera disgustado dando clases, trataría de buscarme otra profesión, ¿sí? Haría otra cosa en la vida. Igual, si es que, si para alguien de ustedes, el, pensemos en el matrimonio, o ahora como no estoy pensando en que ustedes vayan al registro civil y pongan su firma delante de quien sea. Puede ser convivencia, pero convivencia seria que puede ser de por vida. Para mí eso cuenta como matrimonio, no simplemente una formalidad ante el Estado. Si ustedes en el matrimonio no se sienten bien, habría que ver los detalles, pero si es que el matrimonio fuera para ustedes causa de profunda infelicidad, les recomendaría el divorcio. ¿Para qué seguir ahí? Por ejemplo, si es que la pareja les ha traicionado, la infidelidad me parece que es razón suficiente para romper el compromiso y no seguir ahí atormentado, frustrado en la vida. Entonces, igual, si es que ustedes no tienen amor por la filosofía, por esa profesión de docentes, búsquense otra profesión, cámbiense de facultad. Bueno, discúlpenme que sea fuerte, simplemente les pongo a su consideración, ¿sí? Entonces, yo creo que la vida hay que vivirla seriamente. Recuerden que en el periodo helenístico, y seguramente antes, en el periodo clásico, con Platón, Aristóteles, pero sobre todo con los estoicos, con Epicuro, la filosofía era una forma de vida. No era cuestión simplemente una empresa intelectual, algo teórico, sino era una forma de vida, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que tomen en serio los estudios, que estén automotivados, que no haga falta que alguien les esté empujando, moviendo para que se pongan a estudiar, ¿sí? Seguramente las tareas que tienen son abundantes y realmente tienen que dividirse, tantas horas, tantos minutos en tal materia, tantos en otro, y no les queda más, ¿sí? Pero administren bien su tiempo, por favor. También hay tiempo para todo, ¿sí? Utilicen bien su tiempo y les va a ir bien, ¿sí? Nada más, creo que está claro el mensaje. Entonces, ahora sí, vamos a Etienne Gilson, ¿sí? Bien.
Verán, para comprender la concepción que Gilson tiene de lo que es la existencia, tenemos que recordar un poco lo que es, sobre todo, Santo Tomás. La concepción de él se basa en Santo Tomás. No es exactamente lo que tenemos en Santo Tomás, es teoría del Gilson, ¿sí? Por supuesto, pero sobre la base de la doctrina tomista, que es el padre de la iglesia, ¿sí? Padre oficial. Bien, entonces, y cuando hablamos de Santo Tomás, a través de él tenemos que remontarnos a Aristóteles. Pero la diferencia entre Aristóteles y Santo Tomás es que con Santo Tomás estamos ante un pensador creacionista. Es decir, estamos en un contexto religioso, más en concreto del cristianismo, en cuyo centro está Dios como ser absoluto, como creador, y el resto de entidades que no son ni Dios ni lo divino, son criaturas, son inferiores. Ahora, aparte de la distinción entre creador y criatura, está la noción de simplicidad y composición. No toda criatura es compuesta para Santo Tomás. La excepción está los ángeles no están compuestos de materia y forma, pero sí están compuestos de esencia y existencia. Entonces, para Santo Tomás, toda criatura tiene una esencia y una existencia. ¿Sí? A ver, por lo que respecta a Santo Tomás, hay una discusión entre los intérpretes e incluso dentro de la propia escuela dominica a la que perteneció Santo Tomás, los propios seguidores del Aquinate no se ponían de acuerdo con respecto a cuál precisamente era, a nivel de detalle, la doctrina tomista. Y hay, por ejemplo, dos grandes autores que tienen interpretaciones diferentes, Cayetano por una parte, Ferrara o el ferrarense por otra parte, que a pesar de que ambos se consideraron seguidores fieles de Santo Tomás, llegaron a conclusiones diferentes. Dejando de lado esa discusión interesantísima, ¿sí? Quisiera decir unas brevísimas palabras con respecto a la posición de Santo Tomás. Ya he dicho una primera tesis. A ver, verán, dejando de lado lo que es Dios, porque para él no se aplica esta diferencia, en el resto de entes, que son las criaturas, entes finitos y sobre todo aquí la característica principal de las criaturas es su contingencia. En las criaturas, un principio es la esencia y otro es la existencia. Por error mencioné, como es la costumbre, al introducir una distinción, se suele decir, alejándonos de Santo Tomás, en el lenguaje ordinario, al momento de expresar una distinción, solemos decir
Una cosa es A, otra cosa es B, ¿sí? Pero ese modo de hablar no es correcto, no se puede aplicar acá, porque la esencia no es una cosa, la existencia no es una cosa. Son diferentes, pero no son cosas, ¿sí? Hablemos de, de una entidad cualquiera. Por ejemplo, tengo aquí una tapa del marcador. Esto es una cosa, esto es, con otro nombre, esto es una sustancia, ¿sí? Ahora, analicemos metafísicamente cuáles son los componentes de esta tapa. Para Aristóteles, en primer lugar, deberíamos hablar, yo puedo decir, por ejemplo, la tapa es negra, la tapa es de plástico, la tapa tiene una base redonda, ¿sí? Mide, supongamos, 3 centímetros, ¿sí? La tapa mantiene fresca la tinta del marcador, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo decir, bueno, me comprende, estoy dando características de esta entidad, ¿sí? Sustancia, es una sustancia. El Santo Tomás es aristotélico, al igual que otros pensadores medievales, no todos, felizmente. Entonces, veamos. El- en, en primer lugar, he dicho que este objeto es una tapa, ¿sí? Digo esto, y les estoy mostrando, ¿sí? Es una tapa. Aquí estoy haciendo una predicación, ¿sí? Ahora, la tapa tiene una esencia, ¿sí? Si nosotros quisiéramos analizar qué sucede en la realidad, ¿sí? Cuando estamos hablando de este objeto, ¿sí? Si es que yo me pregunto, ¿qué es esto? La respuesta va a ser una tapa. Eso es la esencia. ¿Y qué es la esencia? Es básicamente una forma, ¿sí? En el pensamiento aristotélico, esencia es lo mismo que naturaleza, no naturaleza en el sentido de mundo o physis, como el conjunto de las cosas, sino como aquello que responde a la pregunta ¿qué es? Es una forma. Pero recuerden la discusión que hubo entre Platón y Aristóteles. Para Platón, las formas, como por ejemplo la justicia en sí, la belleza en sí, la forma del bien, son entidades que existen absolutamente, son inmateriales, son eternas, no están en la naturaleza, no están en el tiempo y el espacio, sino que están en otro mundo. Nosotros hablamos del cielo, donde están las formas, ¿sí? El topos de Uranos. Esas formas son sobrenaturales. Nos, el, el hecho de que estén fuera de la naturaleza, que no sean físicas, que no sean materiales, no significa que no existan, ¿sí? No significa que son puras ideas que están en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Eso no es Platón, ¿sí? Bien, son entidades reales e incluso absolutamente reales, pero no las podemos ver, no son sensibles, no son cambiantes, no están en nuestro mundo. Bien. Ahora, este mismo análisis podríamos aplicarlo a Sócrates es hombre, ¿sí?
Y ahora, Aristóteles no admitió que las formas estén en otro mundo, sobrenatural. Dios es el único que está más allá de la naturaleza, ¿sí? Y para eso posteriormente se inventó la palabra metafísica, lo que está más allá de la física, de la naturaleza. Ahí está Dios. Pero aparte de Dios, no están más allá de la naturaleza las formas. Para Platón sí, para Aristóteles no. Entonces, Aristóteles creía que las formas de las cosas no están separadas, sino que están informando a una materia, la famosa materia prima. Voy a simbolizarle con la mi griega. Esta materia prima no es aluminio, no es vidrio, no es caucho, no es tela, no es papel, no es... Esos son ejemplos de materia segunda. La materia primera no es nada de nada. En acto no tiene absolutamente ninguna forma. No es petróleo, no es tierra, no es nada de nada. En acto, en potencia es todo, pero en acto nada. Esa es la materia prima. Esta materia prima va a ser la que reciba a la forma sustancial, a la esencia. Entonces, el último sujeto de la realidad, lo que recibe, el último receptor o receptáculo de las formas esenciales, es la materia prima. Entonces, aquí hay, por lo tanto, una conexión o ese famoso principio de la inhesión. Para que sea posible esta predicación, esta oración copulativa, en la realidad tiene que darse un sujeto, ¿sí? Aquello que esté por debajo del... ¿sí? A ver, tiene que haber una cualidad, una propiedad. ¿Sí? La famosa almohadilla y el alfiler. Pero no es que este alfiler esté flotando en el aire, separado por sí mismo, ¿sí? Sino que tiene que haber esta forma, tiene que estar en el sujeto, en el sustrato. Y eso es la inhesión, el estar en. Cuando yo le pincho el alfiler en la almohadilla, ahí está reflejado esta oración copulativa. Entonces, noten que he pasado insensiblemente de un nivel a otro. Empecé hablando de una oración, el lenguaje, ¿sí? Y he terminado pasándome a la ontología, a la realidad. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, aquí tengo materia primera y forma esencial. La esencia tiene estos dos componentes. ¿Sí? A ver, esto que acabo de explicar pertenece a la historia de la filosofía antigua, es pensamiento aristotélico, y a la historia al pensamiento filosófico medieval en Santo Tomás. ¿Sí? Bien, entonces verán, dentro de la esencia tenemos dos principios, materia primera y forma esencial. Eso es la esencia. ¿Sí? Ahora, voy a añadir otra idea más y que me va a permitir hacer el paso hacia la existencia.
Verán, les decía, la materia primera es una abstracción. A ver, cuando digo abstracción, estoy queriendo decir que es algo a lo cual llegamos a través de un análisis, si quieren ustedes, conceptual. No digo que sea producto del intelecto. Nosotros llegamos a conocer la materia primera cuando nos ponemos a reflexionar, a pensar acerca de cómo se forma, cómo se compone una sustancia. No es que sea un invento de la mente. Esto es algo real. Está en la realidad, pero la materia primera por sí misma, es decir, en aislamiento, ¿sí? Cuando no recibe en acto una forma, la materia primera es puramente potencial. Voy a utilizar las letras pi griega para simbolizar la potencia y la alfa griega minúscula para representar el acto. ¿Sí? Acto y potencia. La materia prima en potencia es cualquier cosa. Hay una sola materia prima, no hay dos ni varias, una sola. Pero no existe en acto, sino solamente en potencia. Para que la materia prima se convierta en caucho, en petróleo, en madera, en papel, en tela, en oro, etcétera, tiene que recibir una forma. Entonces, esa forma lo que hace es actualizar lo que la materia prima ya es, pero meramente de modo potencial. ¿Sí? Bien, entonces, y fíjense aquí, he dicho hasta ahora dos ideas que son importantes y quiero que no se olviden, que tengan muy presente. En primer lugar, dije que la forma es lo que responde a estoy hablando de la forma esencial, sí, forma sustancial. La forma o la esencia es lo que responde a la pregunta por el qué es. En latín, que, el pronombre interrogativo que, cuando pregunto qué es, se expresa mediante la palabra quid. Quid, y ahí viene quididad. Quididad es lo mismo que esencia, ¿sí? O naturaleza. Entonces, la forma hace que la materia prima sea algo. ¿Sí? Entonces, fíjense, la forma cumple una primera función de actualizar lo que la materia primera ya es, pero en potencia. ¿Sí? Entonces, la forma constituye una primera actualización. ¿Sí? Obviamente, en algún sentido, la materia primera es un tipo de no ser. ¿Sí? Pero no es un ser, un no ser simple y llano, un no ser puro, sino es un modo de ser. ¿Sí? Cuando hablamos de potencia y acto, estamos hablando de modos de ser que son tan básicos, tan fundamentales que no pueden definirse excepto el uno por referencia al otro. La potencia no es estar en acto y el acto se define como la negación de la potencia. ¿Sí? Aristóteles es consciente de esto en la metafísica y dice que no puede ofrecer definiciones de ninguna de estas dos nociones, de estos dos modos, pero simplemente nos da ejemplos. Uno de ellos es que un arquitecto, cuando está durmiendo,
construye una casa, pero en potencia. En cambio, cuando está en su vida de vigilia, por ejemplo, está en las obras, está en la construcción, supervisando, entonces, o incluso, bueno, no creo que un arquitecto sea igual que un albañil, en el sentido de que se ponga a construir las paredes, pero cuando está en la obra, in situ, el arquitecto construye en acto. Cuando está en la casa durmiendo, en la cama, dormido, construye también, pero en potencia. Otro ejemplo que pone Aristóteles es el de los ojos. Si yo cierro mis párpados, los ojos ven o no ven. Respóndanme ustedes. Si tengo cerrado mis párpados, eso ya no tiene que ver con despierto o dormido, sino simplemente ojos abiertos o cerrados. Cuando están cerrados mis ojos, ¿los ojos ven? Claro, A ver, explique. ¿Quién habló? ¿Paulita? yo. ¿Quién? Hola, Pau. Yo. A ver, Avi. ¿puede explicar por qué? ¿Cuál sería la razón? Eh, Tal vez tenemos ausencia de color o de las formas de manera exterior, pero en el interior nosotros seguimos viendo la parte de adentro del ojo. No es que quedamos en un nada. Ya. A ver, verán, voy a hacer, ya. Usted dice, cuando cierro mi párpado, no estoy viendo, por ejemplo, la pantalla de la computadora, sino que estoy viendo mi propio párpado, ¿ya? Y por lo tanto los ojos sí ven. Especifico más la pregunta y ya después de esto hacemos un brevísimo receso. Si cierro mis párpados, ¿estoy viendo la pantalla de la computadora? Para Aristóteles, cuando mis ojos están cerrados. Se supone que los párpados son como una cortina que me impide ver lo que está fuera de mí. Cuando cierro, a ver, ahí tengo cerrados mis ojos. ¿Estoy viendo la pantalla de la computadora en este momento que tengo cerrados mis ojos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, no. ¿Quién dice que sí? Para Aristóteles, no es pregunta personal. Para Aristóteles, ¿quién dice que sí? Cuando tengo cerrados mis ojos, sí veo la pantalla de la computadora. Si quieren, hagan ustedes ese ejercicio. Cierren sus ojos y verifiquen, comprueben o descubran si es que ven o no la pantalla o de la computadora o del teléfono. ¿Quién me dice que sí? Es que para Aristóteles, profesor, pueda que sí está viendo, pero en realidad tal vez puede ser también la imaginación. O sea, estuvimos viendo la pantalla y a lo que cierran la imaginación nos No, proyecta no, la pantalla. no. Una cosa es ver, otra cosa es imaginarse. No. Yo, no, en ese sentido, yo puedo decir, estoy viendo que llueve, pero eso es imaginación, no es lo mismo. Este rato está soleado, el cielo está azul, no puedo decir llueve y que veo que llueve. No, porque me imagine, no. No, eso no es Profe, pero ¿y aristotélico. la percepción de la computadora que tenemos, o sea, la imagen mental de la computadora que se Eso, tiene? ujú, eso me refería más. A ver, no, pero eso tal vez, eso sería memoria. Tengo una imagen visual en mi memoria, pero eso no es ver, eso es recordar. No es lo mismo. Mis queridos amigos, Aristóteles dice que cuando los ojos están cerrados, los ojos sí ven la pantalla, pero en potencia. Ven en potencia. Simplemente no es en acto. Eso es todo. Es modos, esos son los modos de ser. ¿Ya? ¿Sí? Cuando mis ojos están abiertos, veo la pantalla en acto. Cuando mis ojos están cerrados, también veo la pantalla, pero en potencia. ¿Y cómo explicar esa potencia? En parte como una capacidad, un poder de realizar esa acción, de ver. ¿Sí? O sea, mis ojos son normales, yo no soy ciego. Una de las cosas que significa, pero no es la única,
Cuando digo que cuando cierro mis ojos y yo estoy viendo este rato la pantalla, eso significa que tengo la capacidad de ver. ¿Sí? Pero no solo eso, la potencia no se reduce a mera posibilidad. Es decir, que yo puedo ver. Si es que abriera los ojos, vería. Ese es un sentido de lo que significa potencia. Pero no se reduce la potencia a la mera posibilidad. La potencia es un modo de ser distinto del acto. Y el acto un modo de ser diferente de la potencia. No hay más. Sí, habría que comprender a través de los ejemplos. Es lo que nos dice el propio Aristóteles. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, lo principal es que la forma está actualizando lo que es la materia. Por eso la forma es un primer acto. Pero, aunque, y ahora sí pasemos a Santo Tomás. ¿Sí? La forma, Santo Tomás acepta este punto aristotélico de que la forma por sí misma no existe, no son como las formas platónicas, eso no acepta ni Aristóteles ni Santo Tomás, pero una función que cumple la forma es la de sacarle a la materia prima de su pura potencia y la actualiza, ¿sí? La materia prima ya tiene dentro de sí todas las formas, pero están meramente en potencia y lo que tiene que haber ahí una causa eficiente que va a realizar esta función de actualizar lo que estaba en potencia y le hace que salga de ese no ser. Pero es como simplemente en un primer paso, ¿sí? La materia prima por sí sola, cuando no está actualizada de ningún modo, la materia prima no es nada de nada. Para hacer algo, tiene que estar informada por una forma. Por lo tanto, la forma lo que hace es actualizar, hacer una primera actualización de la materia prima. ¿Y por qué digo primera? Si es que hay una primera, tiene que haber una segunda actualización. ¿Cuál es la segunda actualización? Según Santo Tomás. ¿Alguien me da la respuesta? Le doy un punto a quien me responde. Que no sea Fabricio. Si nadie me contesta, le puedo dar la oportunidad a Fabricio. Al primero que me diga cuál es la segunda y última actualización. ¿Sí? La forma es una primera actualización de la materia prima. ¿Y cuál es la segunda? Nadie se ganó la existencia para Santo Tomás. Segunda actualización, segunda y última. ¿Sí? Entonces, resumiendo, brevísimamente les hago el otro dibujo. Si esta es estábamos hablando de la tapa, ¿sí? ¿Cuál es la esencia de la tapa? Puedo decir es un ente, es una sustancia material, inanimada, en este caso es color negro, pero eso es un accidente, perdón, que sirve para, ¿sí? que no se evapore la tinta del marcador, para conservarla, su humedad, ¿sí? Bien, esa esencia está compuesta de dos elementos o dos principios. ¿Sí? Ni la forma sustancial existe por sí misma, eso sería platonismo, que los aristotélicos rechazan, ni la materia prima existe por sí misma, separada de la forma. ¿Sí? Entonces, la materia en sí misma es pura potencia,
la forma es lo que le va a actualizar a la materia prima. Ojo, no estoy hablando de materia segunda, es materia primera. ¿Sí? Entonces, esta esencia ya es algo. ¿Sí? ¿Sí? Tiene un tipo de ser, un ser esencial. ¿Sí? Pero para que sea esta etapa que tengo aquí, ¿qué necesita? La existencia. Para dibujar de algún modo, le voy a poner un rectángulo. ¿Sí? La existencia lo que va a hacer es poner a esta esencia en la realidad, pero de modo completo. ¿Sí? Entonces, esta es la doctrina de Santo Tomás. En realidad, algo semejante pensó Avicena. Supongo que Santo Tomás conocía la obra de Avicena, de otros filósofos árabes, pero no es exactamente que Avicena. ¿Sí? Ambos son pensadores creacionistas. También Avicena cree que una característica radical que tienen las criaturas es la contingencia. La contingencia, recuerden ustedes, se diferencia de la necesidad. Un ser necesario existe y es imposible que no exista. En cambio, un ser contingente puede existir o no existir. Si es que sí existe, pudo no haber existido. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahí son conceptos contradictorios. Lo contingente no es necesario y viceversa. Entonces, aplicando la contingencia a este análisis de la criatura, tenemos que la existencia se junta con la esencia de modo contingente. ¿Sí? Ahora, finalmente, una vez que comprendemos esto, que es de Santo Tomás, pasemos finalmente a lo que dice Gilson. ¿Sí? Pero en este momento voy a hacer un pequeño receso de unos 5 minutos por reloj y continuamos con la materia. Discúlpenme si es que me he demorado un poco en esto, pero es necesario, necesito que tengan las bases para sobre eso poder explicar dónde está la novedad que introduce Etienne Gilson. ¿Sí? Entonces, nos vemos, hagamos un pequeño descanso y en 5 minutos volvemos. Paro aquí la grabación, pero dejo